Muy bien, continuamos entonces con el cuarto video de la noche y sigamos analizando lo del marco lógico. Dice, aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas y riesgos del proyecto que comparten el financiador, prestatario y ejecutor. Es un documento, ¿no? Por eso que se presenta al principio de un proyecto serio. Esta parte de la planificación, donde tiene que estar resumido, ¿sí?, todos los elementos principales del proyecto. Cómo se va a hacer, cuánto se va a producir, quiénes van a manejar, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es muy bueno porque así los bancos o las agencias de cooperación internacional pueden determinar inclusive con nombres y apellidos los responsables de llevar adelante. No nos olvidemos de que en el campo de la vida, donde ustedes van a ingresar, o donde algunos de ustedes están ya presentes en la vida laboral, ¿sí? Hay personas de todo tipo, ¿no? Entonces hay saboteadores también. Entonces, personas o agrupaciones pueden contratar a un individuo que está trabajando en un profesional. Bueno, en este caso no sería tan profesional porque la ética no le permitiría hacer eso, pero hay algunos que no tienen ética, ¿cierto? Entonces pueden ser comprados por una agrupación ciudadana, por un partido político, etcétera, con el objetivo solamente de sabotear el proyecto. Y no hacen, ¿no? Lo dejan así, tienen que cumplir, ¿eh? Lo dejan así, no se hacen problema. Total, es el compadre del jefe del partido, del distrito, del compadre de aquí, de allá, y creen que por su inmunidad, o sea, no se les va a hacer nada. Pero este tipo de documentos, ya cuando se trata de realizar una evaluación, los puede tomar la evaluación el auditor de la empresa y puede decir, mandarla directamente, señor, usted no ha cumplido con esto, por lo tanto, usted es responsable usted no ha hecho nada, tiene que devolver su sueldo. Usted no parece le ha contratado, usted no ha hecho, no ha cumplido tales y tales objetivos, ¿no? O tales actividades, lo que vamos a ver enseguida. Y al amigo, alguien está con el micrófono abierto, está viendo su telenovela. Sí, apague, por favor. Dice, suministra un temario analítico común que pueden utilizar el prestatario, los consultores, etcétera. Claro, porque como está todo estructurado, entonces sabe cuánto tiene que empezar, cuánto tiene que costar, quiénes tienen que hacer, quiénes son los responsables, quién tiene que beneficiar, tiempo de ejecución de la actividad, etcétera, ¿no? Suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan de acción del proyecto. Suministra información para organizar y preparar en forma el plan de ejecución del proyecto. Ahí está repetido, ¿no? Y proporciona una estructura para expresar en un solo cuadro la información más importante de un proyecto. Es un cuadro de control de mando, ¿sí? Entonces, esto sirve en diferentes etapas del proyecto, ¿no? Sobre todo para el trabajo de auditoría, ¿sí? Y de cumplimiento de lo que se ha especificado en el proyecto. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Sí, en la época del 90, del 95, 97, sí, en la época del 97 ya se utilizaba, ¿sí? Esta metodología. Sí, por ejemplo, les puedo decir que hemos utilizado esa metodología en los proyectos de FOM calidad. Gustavo, ¿cómo se llama? Pues un famoso diplomático boliviano, historiador, cochabambino, que ha fallecido el año pasado. Me dio mucha pena en su momento de su muerte porque él fue viceministro de educación superior, ¿sí? En la época de, si no me equivoco, de Carlos Mesa, y lograron obtener un crédito del Banco Mundial, ¿sí? Para mejorar la educación en las universidades estatales del país. Entonces se realizaron varios programas, varias actividades en las universidades y se propició cursos de maestría, de diplomado, de especialización para capacitación de profesores.
compras de equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Con recursos que generó este señor que les estoy comentando. Miren, se ve, es que ha salido este fin de semana un artículo sobre la actividad de este famoso caballero que era viceministro bueno, y cómo se controlaba, ¿sí? Justamente porque ya se aplicaba esa metodología de SOP y a los financiadores de los proyectos controlaban con esta metodología para ver si se cumplió o no se cumplió lo que se había planteado y lo que se había ejecutado en dinero y en tiempo. Y de esta manera varios de mis colegas han quedado colgados, ¿no? Porque no han cumplido con los objetivos de los proyectos por muchas circunstancias, ¿no? Han tenido dificultades económicas, etcétera. Realmente ha sido un problema muy grave en el momento en que se cerraba el programa de FOM Calidad, que ocurrió hace unos años atrás. Pero ya se utilizaba la metodología y se aplicó y adecuadamente además. Muy bien, ahora les muestro el marco lógico, ¿sí? Como tiene que ser inicialmente la estructura. Ustedes van a tomar, ¿sí? Estas estructuras que les estoy mostrando acá. El marco lógico tiene un enunciado del objetivo, que es el fin, propósito, componentes, actividades. El propósito se relaciona con el objetivo general del proyecto, este propósito. Este fin corresponde a la macroestructura, es el objetivo final a la que contribuimos. Los componentes son las actividades principales y las actividades son el conjunto de actividades que forman un componente. La serie de componentes, que en este caso van a ser los objetivos específicos, permiten el cumplimiento del objetivo general, que es el propósito. El cumplimiento del objetivo general o propósito de un proyecto coadyuva en el cumplimiento de los problemas que se presentan en la macroestructura. ¿Me dejo entender? Entonces, una actividad puede ser construcción de piso, otra actividad puede ser construcción de techo, otra actividad puede ser instalación de baños. Este conjunto de actividades sí va a ser el componente construcción de la planta industrial, por decirlo, ¿de acuerdo? Pero como este componente de la construcción del edificio industrial, podría haber otro componente que podría ser la compra o la provisión de camiones refrigeradores, otro objetivo específico, que también tiene una serie de actividades. Entonces, definiendo, ¿sí? Las actividades son, igual que hicimos en preparación y evaluación, perdón, en investigación operativa 2, en algunos semestres que ha habido el tiempo, se ha hecho la aplicación de la técnica PERT-CPM, que la vamos a volver a aplicar en esta asignatura, un poquito más allá. Entonces, ahí se ven las actividades, ¿verdad? Que son parte de un componente mayor que es el objetivo específico. Entonces, el componente se relaciona con el componente específico y el propósito con el objetivo general del proyecto y el fin es el objetivo de la macroestructura. Las siguientes columnas deben identificarse, ¿sí? Para conocer lo que se quiere hacer con estos objetivos. El indicador es el enunciado. ¿Cuál será el enunciado del fin de la macroestructura? Y además, ¿cómo se puede calcular? ¿Sí? Tenemos que ver la forma de cálculo. ¿Cuántos kilogramos de carnes de cerdo se van a vender al año? Entonces, ¿cómo se calcula esa cantidad? Tendría que ser canales multiplicado por 0.80 y multiplicado por pérdidas en la cocción. O sea, de cada 100 kilogramos de cerdo que entran, solamente salen 78. El resto son huesos, pieles, agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí están los medios de verificación, ¿sí? ¿Cómo se va a poder verificar el cumplimiento del objetivo general del proyecto? ¿Sí? Aquí tenemos que colocar. En ese momento, solamente voy a hacer el enunciado y luego cuando veamos ya el ejemplo que estamos tomando, les voy a explicar con mayores detalles. Y finalmente, supuestos que ocurren en las externalidades al proyecto.
Ahí están. Dice, las filas de la matriz representan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos en 4 momentos diferentes de la vida del proyecto. El fin, el propósito, componentes, resultados y actividades. Creo que ya les he comentado demasiado, pero veamos nuevamente, aquí está la definición del concepto. El objetivo fin, al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego que el proyecto ha estado en funcionamiento. Responde a la pregunta ¿por qué? Se define como un objetivo de nivel superior al que se quiere contribuir con el proyecto del sector. Por eso el fin corresponde al objetivo de la macroeconomía. ¿Sí? Propósito. Dice, logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. Responde a la pregunta ¿qué se pretende lograr con el proyecto? Es el objetivo concreto y central del proyecto, el objetivo general, el propósito. Los componentes, los resultados, ¿sí? Completados en el transcurso de la ejecución del proyecto. Responde a la pregunta ¿qué se pretende alcanzar con el proyecto? Se definen como los estudios, planes, campañas, macroactividades que deben alcanzarse para que una vez determinadas todas ellas se consiga el propósito. ¿Qué es esto? Los objetivos específicos. Y finalmente las actividades, ¿sí? Requeridas para producir los componentes o resultados. Cada componente o cada macroactividad tiene sus actividades, ¿sí? Más chiquititas. Responde a la pregunta ¿cómo se pretende alcanzar los resultados o componentes del proyecto? Son todas aquellas actividades en detalle que son parte de cada componente en su conjunto, permiten la consecución de cada componente. Componentes o resultados, objetivos específicos y son las actividades que contribuyen a su cumplimiento. Se cumplen los objetivos específicos, se cumple el objetivo general. Se cumple el objetivo general, se contribuye a los problemas de la macroestructura. Ahora vamos a ver por columnas. Dice indicadores de fin y de propósito. Los indicadores de fin y de propósito hacen específicos los resultados esperados en 3 dimensiones: cantidad, calidad y tiempo. ¿Sí? Ejemplo, el propósito de un proyecto es lograr que las condiciones sanitarias en las aguas del río Choqueyapu cumplan con las normas nacionales. Entonces, el indicador de ese objetivo general de ese proyecto es reducir, dice, el recuento promedio de coliformes totales por debajo de 1000 por 100 mililitros en carreras, que es un pueblito que se encuentra al final de no tan al final, entre Mecacapa y La Paz, y entonces están las carreras para el año 2025. Tal indicador es inequívoco, dice. Enfoca a la gerencia del proyecto un objetivo cuantitativo mensurable de menos de 1000 coliformes totales por 100 mililitros. Especifica la calidad en este caso, el lugar donde tiene que lograrse el resultado y expresa tiempo en que se esperan los resultados, ¿no? En 2 años, aquí dicen hasta el 2025, entonces 5 años. En 5 años se tiene que reducir el recuento promedio, ¿no? Ese es el indicador. Aunque hay varios indicadores potenciales de resultados esperados, el marco lógico debe especificar la cantidad mínima necesaria para concluir con el propósito, que el propósito sea logrado. Los indicadores deben medir el cambio que puede atribuirse al proyecto y deben obtenerse a costos razonables, preferentemente de las fuentes de datos existentes, ¿no? Vamos, yo quiero ver aquí muy rápidamente los otros elementos más. Indicadores de los, fíjense, estamos viendo los indicadores del objetivo principal, el objetivo de los objetivos específicos, los indicadores. Los indicadores de los componentes son descripciones breves de los estudios, capacitación y obras físicas que suministra el proyecto. La descripción debe especificar cantidad, calidad y tiempo también. Por ejemplo, un proyecto de electrificación puede especificar como indicador de un componente construcción de la red de baja tensión trifásica en 3 poblaciones rurales. Benefician 180 familias con un suministro de 250 kilovatios de manera permanente y más o menos 7% de 220 voltios en el plazo 12 meses desde la orden de proceder. Ahí se está indicando exactamente la cantidad, calidad y tiempo de un componente. Ahora aquí están los indicadores de las actividades. Ya estamos en el nivel más bajo, ¿no? Dice, el presupuesto de un proyecto aparece como el indicador de la actividad en la fila correspondiente.
El presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que genera un componente. De manera general, al revisar la columna, a ver, vamos a ver, me pasa acá. Los indicadores de fin y propósito, ya hemos visto esto. Este es el objetivo general. Esto es son los objetivos específicos. Estas son las actividades. De manera general, al revisar la columna de los indicadores debe verificarse que los indicadores de propósito no sean un resumen de los componentes, sino una medida del resultado de tener los componentes en operación que midan lo importante. Todos los indicadores deben estar especificados en términos de cantidad, calidad y tiempo. Los indicadores para cada nivel de objetivo sean diferentes a los indicadores de otros niveles y el presupuesto sea suficiente para llevar a cabo las actividades identificadas. Veamos. Estos medios de verificación, o sea, ¿cómo vamos a verificar, cómo vamos a medir? El marco lógico indica dónde el ejecutor o evaluador puede obtener información acerca del cumplimiento de los indicadores. Pueden ser los presupuestos, pueden ser los estados financieros de la institución u organización, podrían ser los libros de órdenes. Imagínense, hay muchas formas de poder verificar el cumplimiento de las acciones, ¿no? Y los supuestos, debes responder a la pregunta ¿qué factores externos son importantes para el logro de los objetivos? Estos se llaman externalidades del proyecto. Y atención, por favor, o sea, pueden haber tantos riesgos que pueden ser ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos u otros, ¿sí? Que pueden hacer que por su inestabilidad fracase el proyecto. Un proyecto, sí, se elabora bajo supuestos, pero que estén lo más cercanos a la realidad, ¿sí? Que tengan un alto nivel de probabilidad de cumplimiento. Pero de todos modos, aún así, nos encontramos en un mundo de riesgo y en algunos momentos nos encontramos bajo condiciones de incertidumbre total. Por lo tanto, para esto dice, necesariamente, ¿sí? Tenemos que estructurar, ¿sí? Estos supuestos de una manera bien lógica, ¿sí? Para que el proyecto sea lo menos riesgoso posible y lo más certero que se pueda, ¿sí? La columna de supuestos, ¿sí? Tiene una característica importante. Los riesgos se definen como están más allá del control directo de la gerencia del proyecto. Son problemas que vienen de la macroestructura, ¿no? Entonces, uno de los graves problemas puede ser, queremos hacer un proyecto en un pueblito. Ya hay producción de papa, como dicen, ¿no? Pero resulta que cuando vamos a instalar el proyecto, nos encontramos de que ya no hay pobladores en el lugar, como ocurre en varios lugares del altiplano de Bolivia. La gente se sale, se va al alto a trabajar, ¿sí? O definitivamente se va a Chile o a otro lugar. ¿Por qué? Porque no hay condiciones adecuadas para sobrevivir, si quieren, en algunos pueblitos. Entonces, fíjense, esa situación de que nos ha pasado en los últimos años, la pandemia del COVID ha hecho que de muchos pobladores tengan que salir de sus áreas de cultivo. O sea, no porque quieren dejar de ser agricultores, sino porque, o sea, lo poco que producen tiene un precio demasiado bajo y no les alcanza para vivir. Entonces ahí se produce migración campo-ciudad y se van despoblando los proyectos, los lugares. Un lugarcito que era adecuado para hacer proyectos puede, como consecuencia, puede no ejecutarse porque había un supuesto que no se iba a mover esa población, pero debido a las circunstancias se ha movido, se ha ido, se ha trasladado. No hay mano de obra. La columna de supuestos dice juega papel importante en la planificación como en la ejecución, porque como todo proyecto siempre hay un nivel de riesgo y un nivel de incertidumbre. Tratamos de acercarnos lo más posible, por eso trabajamos con presupuestos, ¿no? Porque presuponemos y dentro de un cierto rango, ¿sí? de variación monetaria de las variables hace de que, bueno, construyamos lo mejor que se pueda, pero no podemos asegurar que se va a cumplir al 100%.
Si el supuesto es crítico y no hay componente que lo pueda controlar, el equipo de diseño del proyecto y la gerencia del mismo bien pueden decir que el proyecto particular es demasiado riesgoso y debe abandonarse. Entonces, es un buen momento de decir, no, no se puede hacer, los supuestos son demasiado grandes, ¿sí? Son demasiado riesgosos. Entonces, ahora les presento, y a punto de concluir esta partecita, cómo se construye la matriz del marco lógico. Como ustedes verán, es muy simple y elemental. Tenemos los objetivos, fin, propósito, componentes y actividades. Veamos estos dos primeros. Fin. Esto es de la macroestructura. Dice, mejorar los ingresos de los productores cabañeros y otros tipos de carnes en los vagos del municipio. Me dejo entender. Esto contribuimos, pero no solucionamos al general. Contribuimos a la mejora. El enunciado dice, del indicador, los productores incrementan sus ingresos por la venta de canales a la planta industrial. ¿Sí? Ya van a tener un lugar seguro donde vender y además un precio justo que beneficie tanto a los productores como a la planta. Esta es la forma de cálculo. ¿Cómo se van a calcular los ingresos de los cabañeros? Volumen entregado por precio acordado con los ejecutivos y directorio de la planta. ¿Cuánto se ha entregado? 3.000 kilos. Ya, muy bien. ¿A cuánto el kilo? A 10 bolivianos el kilo. Entonces, el ingreso 30.000 bolivianos por la venta de 100 cerdos, por decirlo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se puede verificar? Tiene que haber un medio de verificación. Registro de liquidación de los estados financieros de la empresa. Ahí tienen que estar registrados, ¿no? Ha ingresado la cabaña 52. Ha entregado 200 kilos. Cada kilo a 10 bolivianos. Por lo tanto, debe recoger 2.000. Pero como esta es una empresa, ¿sí?, que tiene que manejarse con la ley, las leyes particulares que están en vigencia en nuestro país, en nuestro estado, entonces tiene que establecerse ese medio de verificación. ¿Bajo supuestos de qué? De que el precio es resultado de convenio entre productores cabañeros y otros con los ejecutivos de la empresa. ¿Qué tal si los caballeros dicen, no, tenemos que subir y pueden subir y subir y subir, o sea, ejercer presión y eso no corresponde y eso deberíamos haber puesto acá? Ya. Propósito. Aquí ya estamos en el nivel el propósito es el objetivo general del proyecto. Y si ustedes se acuerdan, dice producir y comercializar salchichas y mortadelas, chorizo pequeño, pato de hígado y queso de chancho de alta calidad para los mercados del país. Este es el objetivo general del proyecto. El enunciado del indicador producción y comercialización de salchichas y embutidos de alta calidad. ¿Cómo se calcula? Para este proyecto en especial que estamos viendo, dice la producción al 100% de su capacidad de producción, 2.128 kilogramos por día. Mortadela, 1.540 kilogramos. Chorizo, 870 kilogramos. Paté, 215 kilogramos. Queso de chancho, 280 kilogramos. Total, 5.033 kilogramos de salchichas y embutidos producidos. Ya podemos calcular, ¿sí? ¿Cómo podemos verificar los registros de producción y venta de la empresa? Porque todo se tiene que registrar, ¿sí?, los estados financieros, ¿sí?, según las normas que se hayan adecuado, ¿sí?, la organización que se haya elaborado, los manuales de organización y de funciones, y además los documentos de administración que justamente sirven para regular estas actividades que estamos comentando. El precio, dice, los productores asociados entregan los canales just in time en la planta industrial, justo a tiempo. Necesito, si no me equivoco, son 87 chanchos de 80 kilos que entran a la producción cada día. Entonces, se van estableciendo un cronograma de entregas para los cabañeros para que exista. Entonces, ese es un supuesto, ¿no?, que entregan a tiempo. Se obtiene la certificación del SENASAC para comercializar en el mercado interno de Bolivia. Estamos suponiendo también que el SENASAC da autorización, por ahí no diera,
Y se han establecido convenios y contratos con supermercados y comercializadores de las ciudades de Sucre y Potosí y poblaciones intermedias de estos departamentos. Estos son los componentes. Fíjense, estos componentes corresponden ya al nivel de los objetivos específicos. Licitación y construcción de la infraestructura civil. Licitación y montaje de la maquinaria. Capacitación del personal y equipamiento y puesta en marcha. Entonces, aquí están los supuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense, este es el enunciado. Se prepara la licitación, se adjudica y supervisa la construcción. Estos son los componentes del proyecto en la fase de implementación, ¿no? Se prepara la licitación en 2 semanas. Se publica y adjudica en 8 semanas. Es la forma de cómo poder controlar, ¿no? La licitación en 2 semanas, pliego de especificaciones técnicas y administrativas. Se publica y adjudica en 8 semanas, documentación de la adjudicación. Estos son los documentos donde podemos comprobar de que se haya efectuado estos componentes, ¿no? Y bajo los supuestos en que se tienen recursos financieros, las empresas cumplen con las condiciones técnico-administrativas, se tienen los recursos financieros, la empresa cumple con las condiciones técnico-administrativas, y finalmente, aquí en la base están las actividades. Entonces, estas actividades ya son los componentes, ¿sí? Para el cumplimiento de los objetivos específicos, pero más en detalle. Aquí no ha habido mucho problema, no se ha detallado mucho. Vamos a ver cuántas hojas. Son dos hojas de componentes, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá. Preparación de los pliegos de especificaciones técnico-administrativas para licitación y obras civiles y construcción de maquinaria. Preparación y especificaciones técnicas para invitaciones de compras y menores de equipamiento. Gestión de adjudicación y seguimiento de construcción de obras civiles y maquinaria. Gestión de transporte, montaje y puesta a punto de la maquinaria y equipamiento a la planta. Son las actividades que tienen que realizarse para el cumplimiento de los objetivos específicos. Ahora, atención. Pueden desglosarse o definitivamente pueden agruparse también. Todo depende de cómo quieran ustedes ver, pero aquí tienen ustedes, sí, aquí tienen la metodología, ¿sí? Un ejemplo para que ustedes puedan elaborar. La ejecución del proyecto. El marco y el plan de ejecución son lo suficientemente breves como para que todos los participantes, no solo el gerente, cuenten con una copia y contribuir a que todos sepan en forma específica lo que están procurando lograr. ¿Cómo puede medirse el éxito? ¿Quién supone que debe ser qué? ¿Cuándo se supone que lo haga? ¿Y qué riesgos requieren el seguimiento y capacidad de anticipación? Vamos a seguir. Realmente es muy conceptual esta parte. Aquí viene el monitoreo del proyecto. ¿Sí? Uy. En el desarrollo de un proyecto, un equipo tiene que monitorear, ¿no? El cumplimiento de las actividades, el cumplimiento de los componentes, el cumplimiento del objetivo específico, son los componentes y el cumplimiento del objetivo general. Entonces, para monitorear se necesita este documento que es el plan general, el tablero donde se debe verificar el cumplimiento de la eficiencia y la eficacia. O sea, todos los elementos tienen que cumplirse eficientemente. Eso significa con economía de medios y eficazmente en el cumplimiento de los parámetros que se han indicado. 100 kilogramos por día. Tienen que cumplirse 100 kilogramos por día. A ver, vamos a ver. El financiador es responsable del monitoreo continuo de los proyectos y tiene la función primaria de identificar los problemas de desempeño y de trabajar con los ejecutores para solucionar satisfactoriamente. Normalmente el financiador, ¿sí? O las instituciones que tienen a cargo el llevar adelante los proyectos, tienen que encargarse, ¿sí? Del cumplimiento de todos estos componentes, de esas actividades.
Y si hubiera alguna distorsión, entonces inmediatamente tienen que tomarse las medidas necesarias para rectificar y cumplir las actividades que se han detallado en el proyecto. A ver, el monitoreo de proyectos genera los siguientes beneficios. Identifica fallas en el diseño y plan de ejecución. Establece si el proyecto se está ejecutando de acuerdo al plan. Examina continuamente los supuestos del proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Establece vínculos entre el desempeño de las operaciones en marcha y la futura asistencia al iniciador. Entonces aquí, sí, esta es una lista de beneficios de la utilización del enfoque del marco lógico. Y aquí existe una lista, les presento una lista de verificación del diseño del proyecto. Eso es lo que tenemos que verificar, ¿sí? Si cumplen esto para ver si el proyecto está bien diseñado. El fin está claramente expresado. Los indicadores del fin son verificables en términos de cantidad, calidad de proyecto y tiempo, perdón. El proyecto tiene un solo propósito y está claramente expresado. Aquí están todas las respuestas que deben hacerse al momento de entregar la matriz del marco lógico. Entonces, fíjense, hemos empleado casi 4 horas en el desarrollo de este tema. Les agradezco mucho en su participación. Realmente es un temita un poco así medio rugoso, ¿verdad? Pero hay que cumplirlo. Hay que cumplir. Ahora viene aquí la primera tarea, estimados estudiantes. Anoten, por favor. Estamos anotando las tareas para el cumplimiento de la nota. Vamos a ver primeramente acá. Yo también me voy a anotar. ¿Sí? Ustedes también anótense. En minutos más va a concluir esa nuestra conexión y ahí vamos a parar porque la verdad hay cansancio en las bases, además de que el tiempo que falta yo me ocupo de preparar para enviarles a ustedes a su respectivo al grupo respectivo y adicionalmente a la plataforma. La tarea consiste en lo siguiente, es elaborar una matriz, no, elaborar con el concepto del enfoque del marco lógico para su proyecto o para su idea de proyecto. Para su idea de proyecto. Es que tenemos que empezar a trabajar. Miren, de acuerdo al cronograma, la subsiguiente semana ya deberíamos estar tomando examen del primer parcial. En algunos casos ni siquiera empezó todavía a pasar, pero hay que cumplir. Esta es la tarea, elaborar, ¿sí? Con el concepto del enfoque de marco lógico para su idea del proyecto. 1. Matriz de involucrados. 2. Árbol de problemas. 3. Árbol de objetivos. 4. Elaboración de la matriz del marco lógico, ¿no? Elaboración de la matriz del marco lógico. Después del árbol de objetivos hay una priorización, ¿no? Priorización de objetivos. Entonces, fíjense, ustedes tienen en el internet N trabajos. Sí, no quiero que los copien. Lo que necesito es que ustedes tomen un tema, ¿sí? Tomen un tema con el que puedan trabajar en este semestre y tómenlo desde acá. Entonces, elaboren, ¿sí? Este instrumento que es importante, la matriz de involucrados, árbol de problemas, árbol de objetivos, la priorización de objetivos y la elaboración de la matriz del marco lógico. Tienen que hacer este esfuerzo porque además me lo van a enviar y tiene una valoración, ¿sí?
que va a tener una valoración, yo me estoy imaginando por lo menos de un 20%, ¿sí? Del total de la nota del primer parcial, la elaboración de ese documento. De manera que tienen que elaborar, porque ya van a tener de esta manera una guía para elaborar, ¿sí? Los siguientes pasos que vamos a ir estudiando. ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes, señoritas y jóvenes? Inge, buenas noches. ¿Y para la entrega, la fecha, Inge? Para el lunes de la siguiente semana. Voy a abrir el domingo, voy a abrir la plataforma y va a ser la entrega hasta las 6 de la tarde del día lunes. Tienen que hacer Está bien. sí, sí, hasta el lunes. Sí. Tienen que hacer este esfuerzo, estimadas señoritas y distinguidos jóvenes, porque es la única manera en la que ya se puede integrar. Aquí, al hacer esto, ustedes ya van a identificar el problema y van a identificar lo que quieren hacer, ¿no? Y aquí vamos a empezar a discutir que con seguridad que unos pueden ser proyectos de factibilidad técnico-económica, es decir, de inversión, y otros se van a quedar nada más así en la nebulosa, ¿no? De hacer un estudio de las conexiones, etcétera. No queremos eso. En esta asignatura estamos llevando, ¿sí? Estamos estudiando para hacer proyectos de inversión donde se pueda generar utilidad por la venta de servicio o de producto. Ejemplo, podría ser una empresa de servicio que haga mantenimiento de computadores y de sistemas en empresas e instituciones de la Ciudad del Alto. Un ejemplo, venta de servicio. Producción, podría ser la producción de, no sé, un brazo robótico, ¿sí? Para las empresas, para que puedan mejorar su producción, ¿sí? ¿En cuánto se va a vender el brazo? Por $400. Entonces, ese va a ser el ingreso menos los costos, genera la utilidad. Entonces, eso es lo que quiero que vean, por favor, y guarden la relación. No nos interesa el estudio de cómo monitorear la producción de la basura en la ciudad del Alto. No, no nos sirve mucho. Es para otro tipo de estudios. Nosotros tenemos que enfocarnos a los estudios que nos den rentabilidad, platita. Ya les he dicho, esta es una de las pocas asignaturas que les contacta con el mundo de los negocios. Entonces veamos desde esa perspectiva de hacer proyectos para hacer nuestra propia fuente de trabajo y fuentes de trabajo para otras personas más. Ese es el objetivo. Bien, nos quedan unos segundos nada más. Yo me debo despedir. Son casi las 10 de la noche. Esa media horita que nos queda yo me reservo para poder preparar el material didáctico para enviarlos. Les voy a enviar mañana en la mañana. ¿Alguna pregunta más, estimados estudiantes?